Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Hasta este día, la nación, el Estado, el pueblo y el remanente de Israel, desde el judaísmo sionista hasta los pequeños pueblos o poblados ortodoxos distribuidos en todo el planeta Tierra, desacreditan que el Isaías 53 de la Biblia hable acerca de Jesucristo. Para muchos, Isaías 53, junto con Isaías 42, el Creador hablando de su siervo, es estar hablando del mismo pueblo de Israel. El pueblo de Israel no solamente crucificó, asesinó y torturó a Jesús, a Yeshua, sino que conforme pasan los años, no bastándoles eso, siendo abundantemente suficiente, se atribuyen el Isaías 53 como nación, haciendo a un lado toda la evidencia histórica, profética, evidente, histórica, que nos asegura y nos lleva a meditar en que Isaías 53 está hablando de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 8, de cualquier Biblia protestante católica o de cualquier otra denominación o corriente protestante, se habla acerca del apóstol Felipe, que nos dejó la guía en Hechos capítulo 8, de que es posible predicar, evangelizar, ¿sí?, hacer propaganda cristiana, comunicar el evangelio partiendo de Isaías 53. Felipe se encontraba predicando en la ciudad de Samaria y su camino se cruzó con el de un tal Simón el Mago, que muchos escuchaban. Este hacía grandes milagros y prodigios que no venían del Espíritu Santo. Felipe predicó el Evangelio frente a este hombre y quedó impactado por el poder del Espíritu Santo, habiendo solicitado incluso bautizarse en el nombre de Jesucristo. Después de esto, Felipe emprendió otro viaje, y es aquí en Hechos capítulo 8 que Felipe recibe la instrucción de acercarse a un etíope que presuntamente trabajaba en el gabinete de la reina en ese tiempo de Etiopía. Realmente había revisado yo el significado de la palabra Candace, y resulta que es
el título de reina. Pero la Biblia nos dice que este era el nombre de la reina de Etiopía en ese entonces. El hombre que conoció Felipe en su camino era funcionario de esta reina de Etiopía. Es verdaderamente impresionante la mentalidad de Felipe el apóstol, Felipe el evangelista. Estamos leyendo la historia de un hombre que podría o podía decir que Cristo era su vida, que en su mentalidad, en su día a día, estaba el de comunicar el Evangelio y más que nada el de obedecer al Espíritu Santo cuando se le indicaba hacerlo. No sé si recuerdes, pero Felipe el Evangelista fue el que murió crucificado predicando el Evangelio de Cristo. Aún en la cruz predicó. Este ministerio siempre va a atacar, siempre va a confrontar a falsos apóstoles con la verdad. No, desde luego que no eres apóstol de Jesucristo. No eres apóstol de Jesucristo. Tú no estás en la cruz predicando. ¿Sí? No eres apóstol de Jesucristo. Un punto muy importante que se le debe de agregar al perfil de apóstol de Jesucristo. Predicaba en la cruz. Predicaba en la cruz. ¿Cuántos falsos apóstoles en este tiempo, ¿sí?, dicen que están en la cruz? Decir que sufres no significa que estés sufriendo. El problema es que hay mucha romantización en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y se ha distorsionado el verdadero mensaje de qué es quebrantamiento, qué es disciplina, qué es padecer, qué es tribulación. Han manipulado la verdad. Sí. Yo te puedo crear toda una historia de las cosas que vivo aquí y meterle y quitarle y exagerarlas, pero eso nos hará inocentes ante el Creador de ninguna manera. Es ahí cuando sí es mentira, y sabemos que toda la Biblia habla acerca de que la mentira te puede arrebatar la vida eterna si es negativa, si trae un propósito dañino. Todo lo contrario, hablar con sabiduría o prudencia o evasión. Pero si es con saña, con ventaja y voluntad, seguramente, ¿sí?, aquel que sea mentiroso no entrará en el reino de los cielos, incluyendo aquel falso apóstol que dice que predica en una cruz, o que predica a Cristo crucificado, o que está sufriendo en este momento. Felipe el Evangelista se acercó a este funcionario etíope, que era parte del gabinete de la reina Candace, reina de los etíopes. Y el texto bíblico dice de la siguiente manera. Es Hechos 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Nótese la obediencia de Felipe. ¿Sí? Ezequiel se quejó en Ezequiel 4, y dice que
su espíritu estaba en amargura, pero que la mano del Creador, del Señor, era fuerte sobre él. Pero se quejó, traía amargura para obedecer el mandato, el llamado, la orden que le había dictado el Creador. ¿Cuál era esa orden? Ve a los cautivos en Tel Aviv, que era pueblo judío, ¿verdad? Sitiado, cautivo, por el poderoso y enorme pueblo babilónico. Pero su espíritu estaba en amargura. Felipe, en Hechos 8, se dice que el ángel le dio la orden de parte del Creador y él simplemente se levantó y se fue. Se ciñó los lomos, ¿sí? Que era prácticamente amarrarse bien la vestimenta masculina en ese tiempo, desde la parte de abajo hasta arriba se hacía un nudo, ¿sí? Que conectaba la parte inferior con la espalda. Eso era ceñirse los lomos. La traducción contemporánea para nosotros en español y en gran parte de la cultura latinoamericana sería: se fajó los pantalones. Eso es lo que significa ceñirse los lomos. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, era ministro de finanzas seguramente, tenía todo el control del poder adquisitivo, material, financiero, monetario de toda Etiopía. Era un ministro de Estado, era un hombre con mucho poder, ¿sí? En esa nación. Y lo más seguro es que en Jerusalén también sabían quién era y seguramente estaba cuidado, seguramente tenía militares, soldados, guardaespaldas, ¿sí? Seguramente en ese tipo de viajes que duraban meses, nada le faltó porque era un hombre acaudalado, ¿sí? Que trabajaba en el gabinete, perdón, en la corte de Candace, la reina de los etíopes. Seguramente vivía muy bien. Con todo y eso, decidió ir a Jerusalén para adorar. Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Quién sabe de dónde, pero tenía el libro de Isaías. Claro, con dinero, poder, influencia, seguramente, ¿sí? Lo compró, lo solicitó desde donde estaba y el punto es que lo tenía. O, mejor dicho, estando en Jerusalén lo consiguió y de regreso iba leyendo Isaías, en específico Isaías 53. Es que Isaías 53 es impactante porque habla todo lo que vivió Cristo en la cruz, de lo que le iba a pasar y de el perfil que iba a tener ante la humanidad. ¿Cuál es ese perfil? Nada atractivo. Los falsos cristos que anuncian en televisión, Hollywood, incluyendo la personificación de las películas de Jesús, junto con la más grande de toda la historia, que es La Pasión de Cristo, que está próxima a salir, ya se está produciendo, ya se está grabando La Resurrección de Cristo, la otra parte, de Mel Gibson y Jim Caviezel, con todo su atractivo físico masculino, ¿sí? No es así. Es muy probable que Cristo, ¿sí?
no haya sido atractivo físicamente. Y si lo fue, Isaías 53 nos da a entender que tenía un perfil muy bajo, ¿sí? Que la mayoría de la población judía en ese tiempo esperaba un rey David, un Saúl. Esperaba un Saúl, un hombre alto, ¿sí? Rubio, ojo azul y corpulento. O esperaban alguien rubio también, ojo azul, ¿sí? Más corto de estatura, pero como el rey David, ¿no? Peleándose con leones, con osos y con gran destreza militar. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús al hablar frente a Pilatos, prefecto de Roma en Judea. Mi reino no es de este mundo. Entonces el funcionario de la reina de Etiopía venía leyendo de regreso de Jerusalén a Etiopía Isaías 53. Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Nótese cómo el apóstol de Jesucristo, Felipe, va directo al grano, ¿verdad? Va directo al grano. Y así se dirigió con este ministro de Estado de la nación de Etiopía. Quiero que analices, que medites cómo se presenta, cómo habla el falso apóstol de la esquina de tu casa. ¿Cómo habla el falso apóstol que está en su mansión en Miami, Florida? ¿Cómo habla el falso apóstol en Costa Rica? ¿Cómo habla el falso apóstol en Honduras? ¿Cómo habla el falso apóstol en Ciudad de México? ¿Cómo hablan los falsos apóstoles frente a los políticos? Bueno, son como rameras, ¿verdad? Son como rameras, son demasiado educados, abusan y avisan, ¿sí? De ser demasiados corteses con los políticos. Ninguno de los apóstoles eran así. Y el que más hablaba así y caía bien, debido a su nivel de prudencia y gran educación teológica y educativa, ¿verdad? Era el apóstol Pablo. Pero la realidad es que cuando los falsos apóstoles de este tiempo quieren ser demasiado cordiales, demasiado educados con los políticos, caen mal, se ven tan mal, son tan falsos, les brota por cada parte de su cuerpo la hipocresía. No hablan como deben de hablar porque no tienen el Espíritu Santo, no obedecen al Espíritu Santo y están muertos espiritualmente. Están muertos espiritualmente. Le tienen miedo al hombre. Le tienen miedo a los gobernantes, a los políticos. Le tienen miedo a que los metan a la cárcel. ¿Sí? Se escudan bajo versículos bíblicos como el de sujétense a todas las autoridades. Porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Transgiversan eso cuando en el libro de Hechos Pedro y Juan fueron arrestados 2 veces y les pedían que no anunciaran el nombre de Cristo ni hablaran en el nombre de Jesucristo. Y Pedro respondió al sistema religioso, al líder religioso en ese entonces: juzguen ustedes si es más prudente obedecer al hombre antes que a Dios. Se escudan para no hablarle a los militares como se les debe de hablar normal, como personas normales.
Habrá excepciones en las cuales se les debe hablar con prudencia, con inteligencia. Sí, pero si no posees esa inteligencia, si no posees esas situaciones, no eres apóstol de Jesucristo. Si nunca en tu vida has tenido interacción con un político, con un gobernador, con un presidente municipal, con un diputado, con un presidente, con un rey de nación, no eres apóstol de Jesucristo. Ni siquiera has tenido las situaciones, las oportunidades. ¿Qué te hace pensar que ahí en tu colonia, en la iglesia esquinera, ¿sí?, eres apóstol de Jesucristo? El apóstol Felipe le preguntó directamente al ministro de Finanzas de la reina de Etiopía: ¿pero entiendes lo que lees? No lo saludó, no le dijo: buenas tardes, señor gobernador, buenas tardes. Oye, es que Dios lo bendiga, ¿verdad? Oye, es que Dios con usted. Cuando ni siquiera se dan cuenta que hay tantos políticos consagrados, dependientes de satanismo, santería, brujería, hechicería. El Baester Gordillo, en uno de los libros de Jorge Gil Olmos, Los brujos del poder, no recuerdo si el primero, segundo o el tercero, dice y habla que esta señora cada año va a África con un sacerdote de vudú o algún culto africano de alto calibre, de alto poder, y cada año le tiene que llevar un león a este brujo africano. ¿Quién sabe ahorita, verdad? Creo que ya salió de la cárcel, se casó. Ve tú a saber. No todos los políticos son de Dios, ¿entiende? Falso apóstol, cobarde, muerto e inútil. Entonces, versículo 31, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El mismo ministro de Estado le pidió al apóstol que se acercara con él. La gracia, el poder, el Espíritu Santo estaban dentro y fuera, rodeando constantemente al apóstol Felipe. Es impresionante. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas. El ministro de Estado estaba hambriento de saber acerca de este texto, de quién hablaba Isaías 53. Te ruego que me digas. Un ministro de Estado rogándole a un extraño que se le apareció. Extraño en la tierra y para el ministro de Estado, pero no para el Creador. Te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, ojo, pon atención, porque aquí comienza lo que quiero que entiendas, estas palabras poderosas que me conmueven mi corazón, mi boca, y bendigo con mi boca a Jesucristo y su Espíritu Santo. Aquí cambia la historia de la humanidad nuevamente, ¿sí? Y aquí se nos indica una opción formidable, completa, perfecta, de cómo se debe de comenzar a predicar el Evangelio a cualquier persona en la tierra. Hechos 8:35.
Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Las palabras que dijo el ministro de Estado, el de Finanzas de la reina de Etiopía, fueron: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de eso, pidió él mismo ser bautizado. Pidió él mismo ser llenado de esa agua, que tú la ves y es agua nada más, pero hay algo que te dice: yo quiero ser sumergido en esa agua. En mi experiencia de bautizo en el nombre de Jesucristo, en el año de 2019, en el año de 2020, en la Ciudad de México, después de tantos años de ser trinitario, mi bautizo fue impresionante. Tengo las imágenes y mi vida cambió, mi vida espiritual cambió después de eso. Felipe anunció el Evangelio de esta manera, partiendo de Isaías 53. El etíope confesó a Cristo como Señor y Salvador, y después vino el bautizo en el nombre de Jesucristo. Al final hay un misterio, porque Felipe fue arrebatado. Sí. Fue arrebatado. Posiblemente se deba a un viaje astral. Posiblemente fue trasladado, ¿sí?, traspasado a otra parte, a otra ubicación geográfica, que aquí se nos dice que era Azoto, ¿sí?, una ciudad, un pueblo. ¿Y qué se dice de Felipe el evangelista? Se dice que pasaba y anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Activo, proactivo, disponible, abierto, completo, lleno del Espíritu Santo, el verdadero apóstol de Cristo, Felipe el evangelista. Ahora, Isaías 53, como te estaba diciendo al inicio, es un capítulo oscuro para la mayoría del pueblo judío, que vive en tinieblas hasta este tiempo, y gran parte de la población ni siquiera lo conoce. Hay un video muy bueno de un ministerio en Israel, creo que se llama One for Israel, cuando estaban comenzando. Hicieron entrevistas y sondeo
con personas aleatorias, seleccionadas aleatoriamente en la vía pública de Jerusalén. Les preguntaban desde estudiantes hasta comerciantes, ¿no? Que si conocían el capítulo 53 del libro de Isaías. La respuesta era no. No sabían de quién hablaban cuando el entrevistador les empezó a citar Isaías 53. Su rostro cambia porque nunca lo habían escuchado. En las sinagogas no lo dicen, no lo hablan, no lo predican, no lo comunican. Lo esconden, no lo eliminan del Tanaj, el Antiguo Testamento, no lo eliminan, pero no lo divulgan. Y si alguien pregunta, le dicen que está hablando del siervo sufriente. ¿Que cuál es ese siervo sufriente según Israel? El político, el sionista, el remanente, el ortodoxo, el radical, ¿sí? ¿Cuál es ese siervo sufriente según ellos? El mismo Israel. Lo cual es ilógico, ¿no? Es una mentira. Isaías 53, en su pura expresión, como lo vamos a leer a continuación, nos dice, ¿sí?, que el siervo sufriente era Jesucristo de Nazaret. Dios, el Creador, le dio a Israel Isaías 53 como 750 años antes de que el Mesías fuera puesto en la cruz. Tenían Isaías 53 durante todo el Antiguo Testamento, desde la Torá hasta los profetas, se habló de Jesús. Tuvieron Isaías 53. Lo tuvieron enfrente. Lo vieron caminar, lo escucharon en vivo y a todo color. Y lejos de abrazar su doctrina, su conocimiento, se llenaron de duda y de incredulidad. Se les fue endureciendo poco a poco el corazón durante los 3 años de ministerio de Jesús en Israel, y eso bastó para que terminaran dando rienda suelta a su verdadera naturaleza y a lo que verdaderamente tenían. Cuando Jesús les dijo: ustedes son de su padre el diablo y los deseos de su padre quieren hacer, no estaba equivocado, y se lo estaba diciendo a judíos, fariseos, ¿sí?, ortodoxos, amorosos y amigables, respetuosos. ¿Quieres saber la verdadera naturaleza y lo que hay en un judío? Háblale de Jesucristo con el espíritu correcto y vas a tener el mismo resultado. Judíos tratando de asesinarte y de crucificarte. Y se manifiesta aún en lo más escondido de sus mentes, mientras se miran al espejo, que en efecto Cristo no se equivocó. Podrán hacer lo que quieran, ¿sí?, con nosotros, y lo hicieron con nuestro Señor Jesús de Nazaret. Pero mientras se miran al espejo, van a escuchar en su consciente, subconsciente e inconsciente, ¿sí?, en su pensamiento, en ese diálogo interior, que Cristo Jesús tenía razón cuando dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y lo que quiere su padre el diablo es lo que hacen, lo que quieren hacer. Tuvieron a Isaías 53 durante 750 años. Lo leyeron, lo conocieron y nunca les amaneció. El velo nunca les fue quitado, porque era parte del plan divino de el Creador para afectar a toda la humanidad mediante Israel, ¿sí?, y aparte para
que todo eso sucediera tuvo que pasar algo que asombra a Dios en los hombres. La dureza de corazón. Sí, a veces vamos a ser crucificados, humillados y avergonzados, pero ¿qué factores externos hay para eso? Dios, de la misma manera en que escoge los corazones humildes, sagaces, hábiles y de su agrado con grato perfume, de la misma manera escoge los corazones podridos, amargados con deseos de venganza, ¿sí?, para realizar eso que termina siendo para bien a los que le aman. Ojalá Dios se agrade de nuestros corazones y seamos escogidos para cosas santas, cosas buenas, cosas agradables, útiles a su reino, el reino de los cielos, y no lo convenzamos de ser instrumentos como Judas, como Babilonia, como Nabucodonosor, como el Sennacherib, como Simón el Mago, como tantos nombres que abundan en la actualidad, enemigos de la cruz, enemigos del Evangelio de Cristo. ¿De cuál Cristo? Cristo crucificado. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha manifestado? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de el Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de todo dolores, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Te acuerdas que mientras Jesús estaba en la cruz, le gritaban muchas cosas? Pero lo que más se menciona en la Biblia es que se burlaban de él diciéndole: si este es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿por qué no se baja de la cruz? ¿Por qué no se salva a él mismo? Decían que Cristo en la cruz estaba recibiendo el pago del Creador mismo, por todo lo que había dicho, por todo lo que había hecho. El corazón y la mente de muchos fariseos y de muchos religiosos y de muchos criminales romanos y de gran parte de la población que en algún momento recibió algún beneficio físico o espiritual de Jesús y de su ministerio, se regocijó de verlo quebrantado en la cruz. ¿Puedes creer eso? Si yo te pregunto en este día, ¿qué ha hecho Jesús por ti? La mayoría de las personas tenemos que reconocer puras cosas buenas. Puras cosas buenas. Lloré, me quebrantó, me dolió, me disciplinó. Pero Él tiene la única facultad que nadie más tiene. Que aunque nos duela, terminamos agradeciéndolo.
le damos gracias por ello. Los corazones de este pueblo hipócrita que se burlaba, que blasfemaba, que retaba a Jesús bajar de la cruz, en algún momento lo vieron hacer bien a la gente. Pero te voy a decir algo. Todo lo que es bondad, todo lo bueno, cuando hay algo o alguien que posee ese lado santo, bueno, de bondad de Dios, ¿sí?, tiende a ser asesinado, detestado, rechazado. No lo puedes ni ver. No lo puedes ni ver. En algún momento, ¿sí?, de nuestras vidas pasadas antes de Cristo, seguramente, ¿sí?, seguramente no éramos ningunos ángeles. Seguramente no éramos buenos, ¿sí? Y nos tocó conocer a alguien que poseía un espíritu bueno y nosotros lo detestábamos sin saber por qué. Eso mismo sucedió con Jesús. Él era la bondad encarnada, poseía santidad, era santo, nunca había pecado. Imagínate la energía, el nivel de vibración, la esperanza, el positivismo, el amor que desprendía, siendo atractivo o no. Yo creo que no es ni como te dice Hollywood, ni como te lo ha dicho la historia, ni como te lo ha dicho el catolicismo apostólico romano, y tampoco es como te lo ha dicho La Pasión de Cristo de Mel Gibson, ni National Geographic con sus nuevas exhibiciones, con sus nuevos descubrimientos, con sus nuevas imágenes, que inteligencia artificial dice que así es Jesús, que así era Jesús. Debemos de entender que la Biblia dice que Dios es espíritu. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero por lógica debemos de entender que Dios es figura de luz, es color blanco, iluminación. ¿Sí? Hay una parte en el Nuevo Testamento en la cual Jesús se transforma. Jesús se transforma y su ropa se vuelve tan blanca, que la Biblia es tan específica, que dice que se volvió tan blanca como ningún jabón o lavador puede hacer algo blanco en la tierra. Por lógica entendemos que Dios, en la figura de Jesús, es luz, color blanco, iluminación. Maestro de maestros, apóstol de apóstoles, profeta de profetas, evangelista de evangelistas, maestro de maestros, rey de reyes y señor de señores. No lo tuvimos por atractivo y lo menospreciamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Créeme, hay poder en el nombre de Cristo. Y hay poder en su sangre preciosa para recibir sanidad, para recibir libertad, para su gracia recibir y aceptar. Hay de sobra. Tienes Dios de sobra para tu dolencia, para tu bendición, para tu favor. La más grande decisión que puedes cometer, hacer, realizar en tu vida es aceptar con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, y creer en tu corazón que Él resucitó entre los muertos al tercer día.
Elimina ese parámetro que abunda en nuestra sociedad hipócrita, católica, protestante, de Occidente, de Medio Oriente, que Cristo fue azotado y herido por Dios y abatido. El Señor Jesús estuvo ahí por ti. Es la única persona que te ha amado tal y como eres. Ama tu esencia, ama tu vida, ama tu corazón. Sabe lo que has sufrido, sabe lo que has vivido. El detalle es que tú decides no amarlo a Él. Tú decides realizar satanismo, hechicería, santería, brujería, ¿sí? Catolicismo apostólico romano, cienciología, cualquier otra cosa, San Judas Tadeo, la Santa Muerte. Tú decides darle gloria a algo más. ¿Y qué crees? Suceden otras cosas. Tu corazón se endurece, tu mente se corrompe. Y al rato vas a terminar hasta blasfemándolo a Él. Pero en realidad ni yo, ni tú, ni nadie puede limitar el amor de Él, Creador, por la humanidad. A veces tendemos a ser muy rígidos y cuadrados con las leyes de Dios. Y nos olvidamos de dónde Él, a todos nosotros, incluyendo a tu servidor, de dónde nos rescató. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Ese es el ejemplo que debemos de seguir cuando la estamos pasando mal. Más de uno me va a entender aquí, incluyéndome a mí. Ayer veíamos el video del cristiano ruso siendo crucificado en Ucrania en 2015. Es el video anterior a este. Míralo, escúchalo, obsérvalo, recíbelo, porque el Espíritu Santo habla a través de ese video. Así como el ciudadano ruso siendo crucificado, siendo asesinado, tenía la boca cerrada, no podía hablar, se escuchaban solamente quejidos. Jesús no tenía nada en la boca. Permaneció callado, lo único que decía en los segundos en que su carne se debilitaba y su mente se enfermaba y se afligía, siendo torturada por toda la carga del pecado de la humanidad, toda la energía negativa de la humanidad cayó sobre Jesús. Todo, desde principio, desde el primer pecado en la historia de la humanidad, de Adán y Eva, desde el acto de desobedecer a el Creador comiendo ese fruto, sí, que más que el fruto era una prueba de obediencia, una limitación necesaria para ganar más confianza ante el Creador. Desde ese pecado, pasando por el primer asesinato en la historia de la humanidad, Caín asesinando a Abel, hasta los pecados del último día de la humanidad, todo eso, toda esa energía negativa, toda esa enfermedad, todo ese materialismo, todo
lo enfermizo, todo lo malo que pueda existir, toda maldad, toda perversidad que conocemos nosotros, ¿sí? Que en algún momento practicamos, que en algún momento seguimos y adoramos, ¿sí? Hasta aquellas cosas que no están a nuestro alcance, todo el crimen organizado, narcotráfico, perversidad en las alcantarillas, ¿sí? Trata de blancas, asesinatos, políticos asesinos, corruptos, perseguidores, adoradores de sí mismos. Todo y cada uno de los pecados de la humanidad fueron puestos en esa cruz, en el espíritu, alma y cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El detalle es que la humanidad no hace uso de ese beneficio y prefiere endurecer su corazón desacreditando lo que Jesús en la cruz hizo. Pero la puerta está abierta, la habilidad está habilitada. Solamente tienes que confesar a Jesús. Jesús, yo te confieso con mi boca, confieso que eres el Hijo de Dios. Jesucristo es el Señor. Y cree en tu corazón por fe que Él resucitó entre los muertos al tercer día. Lo más sencillo de hacer es lo más difícil para el gran porcentaje de toda la humanidad. Para el gran promedio de toda la humanidad es tan difícil hacer eso que gran parte de la población mundial en toda la historia de la humanidad va a ir al infierno. ¿Sí? No porque el Creador los envíe, sino porque ellos así decidieron. Pues tú estás escuchando un sermón más, un mensaje más que habla de lo que en la cruz hizo por ti Cristo. Pero todos los mecanismos de defensa mentales que has generado a través de años, ¿sí?, te han dado como fruto pura blasfemia. No me cabe duda, ¿verdad? No me queda duda que también este mensaje lo vas a rechazar. Y al diablo, a Satanás, algún príncipe infernal, ¿sí?, alguna ciencia ocultista, ¿sí?, alguna religión muerta como el catolicismo y el islam, vas a continuar siguiendo, practicando, porque vas a abrazar tu necedad, vas a continuar dándole al orgullo lugar en tu corazón. ¿Y qué crees? Se te va a ir otra vez la oportunidad de conocer el propósito de tu existencia, que ni el catolicismo, ni el islam, ni el hinduismo, ni la cienciología, ni ningún coach personal, ni siquiera en AA y en ningún tipo de literatura vas a poder encontrar. ¿Tú crees que el propósito de tu existencia te lo va a poder decir un brujo, un sacerdote satanista, un hechicero? Alguien en Catemaco, alguien en Tulum, un místico, un chamán. ¿Tú crees que vas a encontrar el propósito de tu existencia fumando sapo, ¿sí?, probando ayahuasca, pagando 80,000 pesos por una sesión de esas? ¿Tú crees que ahí vas a encontrar el propósito de tu existencia? Estás equivocado, estás equivocada. No te burles, porque en tu corazón se van a hacer ataduras más fuertes. Y es cuando la soberanía del Creador se ejecuta en la tierra y tiene que hacer y permitir y validar y promover e impulsar situaciones, acciones, personas, ambientes, lugares, minutos, momentos difíciles y dolorosos para tu vida. Porque entre más duro te pones, más te va a doler, no por Él, sino por ti. Él da cátedra de quebrantamiento, de dolor.
Él mismo promovió su mensaje más grande a toda la historia de la humanidad, que es la crucifixión y resurrección de Jesucristo de Nazaret. Tú apenas si puedes hablar de aquella relación que terminaste. Tú apenas si puedes perdonar a tu familia por esas rencillas en las cenas navideñas familiares. Sé humilde ante el Creador y considera el camino de Jesús el Señor. Este sí es Señor. Eso que sigues, eso que adoras, eso que practicas, no es el Señor, te va a destruir, te va a enfermar. Adquieres habilidad, voluntad humana, fortalece tu voluntad, ¿sí? Prosperas a lo mejor, creces en inteligencia, has adquirido hábitos positivos a tu vida, pero ¿qué crees? El corazón se te está pudriendo, estás perdiendo la brújula de la verdad. Por eso las tendencias con las que simpatizas, aborto, feminacismo, homosexualidad, ¿sí? Y todo el consumo de marihuana, uso recreativo, todos esos temas polémicos, por eso simpatizas con ellos. Por eso dices frases tan hipócritas como, pues cada quien su vida, pues hay que respetar, ¿verdad? Por eso simpatizas con todo eso, porque tú tienes un nivel de vibración emocional, un estado de conciencia, una vida espiritual que te provee esa entidad, ese culto, esa filosofía, esa manera de vivir, esos rituales, esos dogmas, esa manera de pensar que han fortalecido su voluntad en tu corteza prefrontal. ¿Y qué crees? Vas a atraer lo mismo. Juan capítulo 1 y 3 habla de la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En realidad, tus pecados, mis pecados, no son lo grave aquí. Eso no es lo grave. Lo grave es que la luz vino a ti y tú preferiste las tinieblas. Quizá por cómo te hace sentir, pero es momentáneo, es temporal. Al rato, con el paso de los meses y de los años, vas a saborear aquí la amargura de la cosecha de tu maldad. Pues el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por maldad, por pecado. Y rechazar el amor, la misericordia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuando se te explica con detalles que vienen del cielo y del Espíritu Santo, cuando rechazas esto, ¿sí?, te estás encargando de a Dios rechazar. Se te explican las cosas con detalles y tú decides tu necedad abrazar. Pero así como hay palabra de amor, también hay palabra que te confrontará. Prepárate, porque ya tienes tu recompensa, dice el Señor. Encárgate de alterar esta voluntad del Creador. Humíllate ante Él y tu vida y los tiempos adelante que tú no sabes que te esperan, Él los puede alterar para que tu vida termine en paz. Gloria sea a Dios. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, permaneció callado.
por cárcel he quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Y aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dime tú, judío empedernido, Israel ha puesto su existencia en expiación por mí, por nosotros, para muchos cristianos protestantes, evangélicos, de cualquier denominación. Así es, pues en sus templos religiosos hay una idolatría impresionante. Banderas de Israel, leyendas de Israel. No se te olvide que Israel asesinó a quien a ti te salvó. Te ves mal ante la sociedad y ante la humanidad con tanta idolatría por Israel. Una cosa es que los bendigas y al bendecirlos tienes que predicarles el evangelio, aunque sean judíos. Una cosa es que los bendigas y otra cosa es que los maldigas. No te estoy diciendo que los maldigas, sería un error. Pero sé íntegro, sé sobrio de palabra. Predícales la verdad. Cuando Dios dijo, ora por la paz de Jerusalén, ¿sí? Cuando Dios dijo en el Génesis, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, está hablando del remanente judío, no del Israel político y sionista, cristiano empedernido, torpe. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no, de ninguna manera. De ninguna manera, ni tu apóstol, ni tu falso apóstol, ni el Estado de Israel, ¿sí?, fueron puestos en expiación por el pecado. Isaías 53 no es el siervo sufriente Israel, es Jesús de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Joshua, Jesus Christ, the Messiah. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Lo estaban asesinando y él oró por los transgresores, incluyéndonos a nosotros. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma.
No sé si has conocido a alguien o tú lo has experimentado, pero después de un largo periodo de tormenta, experimentas una calma, un reposo tan hermoso que entiendes físicamente y mentalmente y espiritualmente lo que dice en el versículo 11 de Isaías 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Solo Dios, el Creador, en la persona y figura, vida espiritual de nuestro Señor Jesucristo, puede proveer que después de tener la aflicción de alma, la observemos durante el reposo posterior a el quebrantamiento y le demos gracias quedando satisfechos. Solamente Dios puede hacer esas cosas. Cuando tú escuchas estas palabras, lo primero y más que debes de analizar y de recibir aparte del regalo de salvación de Cristo por medio de la predicación de su evangelio, su palabra, es que analices tu creencia. ¿En qué cosas andas creyendo, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Qué cosas andas adorando? ¿Andas adorando a la muerte, al diablo? Muchos le dicen Lucifer, ya no se llama Lucifer. Ahí por si te quieres enterar. ¿Qué es lo que andas adorando? ¿Qué es lo que andas creyendo, leyendo, filosofeando? ¿Qué ídolos de carne y hueso, de piedra, de yeso has estado siguiendo? ¿Qué figuras de oro, plata y bronce besas y te inclinas? ¿Qué palabra extraña estás escuchando, estás citando, estás orando? ¿Qué dogmas rituales, qué cultos espirituales, ¿sí? ¿Qué trabajos de tinieblas y de falsa luz estás llevando a cabo? Te estás condenando y te estás creando un enemigo muy poderoso llamado el Creador. Y para que su ira no se desate y se detone contra ti, Él te está informando que toda esa ira que viene contra ti, la cual mereces, de sobra mereces, toda esa ira la está deteniendo Cristo en la cruz. Y tú lo rechazas. Y tú lo niegas. Y tú no lo aceptas. Haz lo que te decimos muchos. Te lo decimos por experiencia. No esperes que llegue la cosecha dolorosa negativa. Acepta el regalo de Cristo. Él murió por ti en la cruz. Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Él está vivo, pues ha resucitado. Él no está ahí. Él ha resucitado. Sea Jesús glorificado. El siervo sufriente de Isaías 53 es Jesucristo de Nazaret. No es el Estado de Israel. Gloria sea dada a el Creador. Gracias y gloria le sea dada a nuestro Creador. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te solicito que bendigas este material, este video, este audio, esta palabra, que viene de tu Espíritu Santo. Siémbrala en los corazones, en las mentes
de aquellos que tú llamaste a tu verdad. Convéncelos con tu Espíritu Santo de sus pecados, de su situación espiritual. Llámalos a tu salvación. Bendice estas palabras, Señor. Y si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, solamente repite conmigo: amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Creo que Jesucristo está vivo, que resucitó entre los muertos al tercer día. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, del Dios vivo, del Dios de verdad. Y creo en mi corazón que Jesús resucitó al tercer día entre los muertos. Te entrego mi vida, recíbeme, me arrepiento de todos mis pecados, nombra tus pecados, abrázame, recíbeme. Si tienes ganas de llorar o de conmoverte, hazlo, no te detengas. Yo mismo lo haré. Aquí están estas almas, oh Jesús de Nazaret. Anoche yo a ti te lloraba, oh Jesús de Nazaret. Aquí están estas almas, nuevas almas para ti, oh Rey. Han pasado muchos meses desde la última alma que yo a ti te entregué. Por eso ante ti me arrepiento. Por eso yo ante ti espero. Por eso yo de ti hablaré. Te lo dije en una oración hace algunos días una vez. Aquí están estas nuevas almas que yo traigo ante ti, oh Rey. Se vuelven de sus pecados, de sus errores. Lava mi alma, oh Rey. Aquí están estas nuevas almas, bendice sus vidas, espíritu, alma y cuerpo, oh Rey. Te conozcan a ti grandemente, oh nuevamente, oh Rey. Ministralos, perdónalos, favorécelos, oh Rey. Aquí están estas almas que tú limpias con tu sangre amada. Gracias por morir en la cruz para resucitar de entre los muertos. Me diste vida, nos salvaste, Padre nuestro. Te alabo y te bendigo, agrádate de mi alma. Perfume agradable se desprenda de mi alma. Mi alma a ti te alaba, estando en Arabia. Mira dónde vine a encontrarme, mi amado del alma. Mira dónde vine a hablarte, aquí en Arabia. Mira dónde has redimido mi alma.
mira dónde limpiándome estás, tú mi alma. Aquí en Arabia mi alma te alaba, te canto con el alma. Mira dónde vine a reencontrarme contigo, mi alma. Mira dónde vine a agradecerte, Dios de mi alma. Aquí en Arabia te entrego estas almas, ministra tú sus almas, amado de mi alma. Amado de mi alma, bendice alma mía a el Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus pecados, saca tu vida del hoyo y te favorece con todas sus actitudes. Te limpia y elimina prácticamente tus iniquidades. Este Dios sea glorificado en este día. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria sea a Dios. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga. Que tengas un excelente día. Mi nombre es Eduardo Tejeda y esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Sangre, trompeta y espada de Cristo. Gloria a el Rey, Jesús el Rey. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.